Hoy comenzamos con la materia en sí, con física general y biológica. Y bueno, a modo de introducción, ¿para qué sirve la física en la biología? Esencialmente, eh, prácticamente todo lo que está relacionado con la vida y los objetos inanimados cumplen las leyes de la naturaleza, las leyes en particular de la física, ¿no? Independientemente de que, como dije, que sean seres vivos o que sean objetos inanimados. Por ejemplo, algo de eso vamos a ver un poquito más adelante, el andar de los animales, ¿m? También obviamente el vuelo de las aves, se rigen por las leyes de la mecánica. Ahí tenemos unos dibujitos, por ejemplo un brazo sosteniendo un objeto. Esto esencialmente es un sistema de palanca. La fuerza muscular que está ejerciendo acá el bíceps sería esta fuerza T que aparece ahí y la resistencia que está puesta acá el punto de giro sería el codo, ¿no? Entonces esto es lo que tiene que hacer un músculo, por ejemplo, para mover un objeto. Y esta sería la fuerza que tiene que hacer. Nosotros podríamos calcular qué fuerza puede hacer ese músculo y qué peso podría levantar ese brazo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se sujeta o qué fuerza puede hacer un ave en sus garras para soportar su propio peso, por ejemplo, al apoyarse o al sostenerse, como está ahí en la figura, en, en un árbol, o una ardilla, una lagartija caminando por una pared, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos las plantas. Las plantas intercambian agua y sales con el medio ambiente, en la tierra, por ejemplo, absorben agua y sales de la tierra, minerales de la tierra, y también, bueno, los evaporan y transforman eh, algunas de sus moléculas en azúcares, el caso concreto de la fotosíntesis. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, plantas que son sistemas termodinámicos que están abiertos, ¿no? Eso lo veríamos en la parte termodinámica. Obviamente el agua es un componente fundamental de la vida, por lo menos como la conocemos acá en el planeta, y nosotros vamos a ver algo del comportamiento, las leyes principales que rigen el comportamiento del agua o de los fluidos, que sería el caso de la hidráulica. Y bueno, por ahí más obvio sería el caso del sonido y la luz, que nosotros nos estamos comunicando y nos estamos viendo, bueno, a través de la computadora hoy día, pero tenemos la audición y la visión. Entonces, para empezar, también un poquito o ampliando un poco más la introducción esta, vamos a ver lo que sería el método científico. Y acá nos referimos al método científico que se utiliza en las ciencias naturales, no los métodos científicos que por ahí tal vez la gente de profesorado vean en otras ramas, en las ciencias humanas o en las ciencias sociales. Nosotros nos vamos a hablar del método científico o método científico en ciencias naturales. Comúnmente nosotros lo conocemos o nos referimos a él como método científico porque obviamente estamos en una ciencia natural que es la física. Entonces, un método en principio es una receta, un proceso ordenado. Y la ciencia en particular es la búsqueda de un conocimiento o del conocimiento. En este caso, en el caso de la física, las leyes de la naturaleza.
Entonces, como dije, el método científico sería un proceso, la receta que nosotros vamos a seguir es algo bien estipulado, esto lo ha, eh, digamos, expresado por primera vez o se le atribuye el desarrollo del método científico a Francis Bacon, o bueno, comúnmente conocido como Francis Bacon debido a su condición de franciscano, por eso lo de Francis, pero eh, no creo que ese era su nombre real. Hace muchos años, hace ya unos 400 o 500 años. Eso no implica que el método no se haya seguido anteriormente por los científicos. Caso de Arquímedes, de, qué sé yo, de tanta gente en China, en India, en Egipto, en las civilizaciones esas, si bien no lo tenían, digamos, escrito como una receta, sí lo sabían, aunque sean pocos. Hoy día nosotros podemos hablar de eso y darlo así, digamos, darle las pautas, por lo menos las más esenciales, que es la que vamos a ver ahora. Y es el procedimiento que usamos en la ciencia para llegar a ese conocimiento que, que, que busca la ciencia. Hoy día tenemos, o vamos, o podemos ver varios ejemplos en el caso de, para mencionar algunos, que en esta situación actual tenemos no sé, hemos escuchado o escuchamos por ahí en las noticias cómo es el proceso de, ya casi estamos volviendo expertos, cómo es el proceso de crear una vacuna, en este caso para, bueno, para la pandemia que estamos viviendo hoy día. Y ese es el procedimiento en particular para el caso de ya la medicina a nivel de humanos. Entonces va a ser una herramienta que vamos a usar o que se utiliza para obtener un conocimiento, para obtener respuestas a algunas preguntas que nos hacemos al observar un fenómeno en la naturaleza, por ejemplo. Entonces, podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón, sería nuestra receta esa, formada por reglas y principios coherentes conectados entre sí, los cuales aseguran que la ciencia avance hacia la respuesta de eso que estamos buscando, y eso sería el conocimiento. Esencialmente los pasos no quiere decir que sean los únicos o que alguna otra persona, algún otro científico lo pueda expresar de otra manera, pero esencialmente la idea no va a cambiar y serían los pasos estos que están acá: la observación, preguntas, hipótesis, experimentación y conclusiones. Ya vamos a ver cada uno de ellos. La observación esencialmente es cuando algo en la naturaleza nos atrae o atrae nuestra atención. Fijamos nuestra atención en ello. Hay un fenómeno que está ocurriendo, algo que está pasando, que nos llama la atención. Y fijamos esa atención en una porción del universo. Eso sería lo que un poquito más adelante vamos a ver que es un sistema físico, que también tiene, o sea, si bien usamos la palabra anteriormente, vamos a ir viéndolo y definiéndolo en la medida que vamos usándolo al término. Puede ser un objeto inanimado, puede ser un objeto animado, puede ser una porción de un objeto animado o inanimado. Y bueno, algo nos llamó la atención y ahí estamos. Naturalmente, cuando algo nos llama la atención y cuando vemos ese fenómeno, se nos vienen a la cabeza algunas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo sucede eso que sucede? ¿Por qué? Eh, eh, ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuál es la causa que produce que las plantas sean verdes, por ejemplo? Acá un buen científico tiene que ser
meticuloso, o sea, no dejarse abrumar por las preguntas que ocurren en su cabeza, sino tener cuidado porque una de las eh, cosas más difíciles de responder es la pregunta del por qué. En última instancia es probable que esa pregunta sea ya más una respuesta o a un tema de filosofía o de teología, dependiendo de cada uno, de sus creencias personales. Pero normalmente un buen científico trata de concentrarse en preguntas más menos complicadas, como el caso de las que están mencionadas aquí, que es qué, cómo, dónde, cuándo. Y normalmente cuando surge la pregunta, casi inmediatamente también surge una respuesta a esa pregunta. Puede ser una respuesta muy loca o una respuesta medianamente coherente. Acá también un buen científico se distingue en el hecho de seleccionar las respuestas que pueden surgir. Eso es lo que se conoce como hipótesis, una posible explicación o plausible explicación de lo que está ocurriendo y de cómo está ocurriendo, de dónde está ocurriendo. Pero no es la respuesta definitiva. Por eso ahí le ponemos el nombre de hipótesis, no va a ser la tesis, que es la respuesta definitiva a nuestra pregunta. Y acá es donde entonces ocurre, digamos, el fenómeno de transformar de transformar el proceso de pensamiento en algo científico, coherente, algo metódico. Las plantas se ven verdes, por ejemplo, debido a que tienen un tinte, un pigmento que refleja ese color, y eso es lo que llega a nuestros ojos y nuestro cerebro interpreta como el color verde, o refleja esa longitud de onda de la luz. Entonces acá es donde está probablemente la parte más metódica de todo este proceso, si bien todo es un método, pero acá es donde hay que ser más cuidadoso en cuanto a seguir el procedimiento, y es la experimentación. Hay que elegir una manera de experimentar que nos dé la respuesta a esa que estamos buscando. Como decía, estábamos viendo, ya somos casi unos expertos en cómo se van a realizar o cómo se realizan las vacunas. Acá se toman, por ejemplo, las vacunas, se toman, no sé, por decir un número de vacunas, 100 vacunas, y a la vez se toman 100 dosis que no son nada, que se denominan placebo, y se inyectan a 200 personas, 100 con la vacuna de en serio y a 100 con el placebo. Y entonces es donde vemos o empezamos a ver cómo si esto que nosotros estamos experimentando da resultados o no. Entonces tenemos un grupo de control y un grupo experimental, donde estamos realizando el experimento. Por decir un método, por decir un procedimiento en el cual estamos actuando, en el caso concreto de la vacuna sería algo de biología, o en particular dentro de la biología humana, de la medicina. En base a esos experimentos, a los resultados de ese proceso científico, nosotros podemos decir nuestra hipótesis es correcta o incorrecta, o inclusive corregir nuestra hipótesis y plantear una nueva hipótesis en el camino. Ese es un proceso dinámico, ¿no? En el camino se van por ahí modificando, en el proceso de experimentación se va modificando la formulación de la hipótesis, y eventualmente llegamos a la conclusión
que sería, ya volviendo al tema de la física, nosotros normalmente le llamamos teoría o ley. Una teoría es cuando es algo más particular y una ley es cuando es algo más general, esa respuesta es más general. Bien. Bueno, eso es lo que dije recién, digamos, o sea, lo dije en una transparencia anterior, pero si esa respuesta que nosotros estamos obteniendo a nuestra hipótesis, o sea, la comprobación de nuestra hipótesis o la refutación de nuestra hipótesis es particular, entonces sería una teoría. Si es más general, entonces es una ley. Y si es mucho más general, digamos, se cumple en el universo entero, nosotros le llamamos en física principio, pero bueno, digamos, ya lo vamos a ver en la medida que vayamos estudiando, vamos a ver la teoría tal o el principio tal o la ley tal. Un caso concreto sería la ley de gravedad. En principio, eso sería un principio universal, aparentemente, pero como nosotros no podemos irnos a la galaxia de al lado, pero por las mediciones que se hacen o las observaciones que se hacen, parecen cumplirse igual que aquí, entonces con un poco de modestia le llamamos ley todavía, pero la ley de gravedad. Pero en principio nosotros creemos, o la mayoría de los científicos o físicos le van a decir que se cumple en todo el universo. En resumen, acá yo le he puesto un cuadrito sinóptico. No es tampoco gran cosa, pero es un poco para mostrar lo dinámico del proceso. O sea, se vuelve atrás a veces a la observación, se vuelve atrás a las preguntas o a la hipótesis, a la posible explicación, y se hace un loop, varias iteraciones a veces hasta que llegamos a la conclusión y por ende al conocimiento. Bueno.